Muy buenos días, comenzamos este martes 31 de mayo, ya último día del mes, abordando una cuestión que conocimos en la jornada de este pasado lunes, y es que se trata de la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Jerez, que por primera vez en nuestro país, se ha reconocido como accidente de trabajo la muerte por COVID de un empleado del hospital, en este caso un profesional de la limpieza del hospital de Jerez que falleció en abril de 2020. La familia del fallecido ha estado representada por el grupo Laborum y vamos a hablar precisamente con los profesionales que han conseguido esta sentencia pionera en nuestro país y que a partir de ahora abre la puerta para que haya sentencias similares en otros casos en el territorio nacional. Estaremos también en Vinoble. Ya finaliza hoy esta 11ª edición de Vinoble, del Salón de los Vinos Nobles, Generosos y Licorosos y Dulces Especiales de Jerez. Comenzaba el pasado domingo, finaliza la jornada de este martes y un equipo de este programa ha estado inmerso en los diferentes espacios y conociendo las distintas denominaciones, en este caso extranjeras, que se dan cita durante esos días en Vinoble. Por cierto, que hemos sido testigos en primera persona de una de las catas interesantes que se han celebrado en este Vinoble. En concreto, en la tarde de ayer, el grupo La Volée, especializado en champán, estuvo ofreciendo esa cata que están viendo ustedes en pantalla, y vamos a conocer un poco más a este grupo y sobre todo a este tipo de vino, el champán, que ha tenido presencia en esta edición de Vinoble. Y como cada martes en nuestra ventana del voluntariado vamos a hablar de voluntariado de una organización, en este caso ASMELT, que trabajan en la zona rural de nuestra ciudad, y a partir de las 11 de la mañana también les ofreceremos en directo una comparecencia de prensa desde el consistorio en la que se va a presentar el ciclo de actividades conmemorativo con motivo del Día del Orgullo LGTBI. Así que nosotros ya vamos a entrar en materia y vamos a centrarnos en esa sentencia primera en España en la que se ha reconocido como accidente laboral el fallecimiento de un profesional de la limpieza del hospital de Jerez que fallecía en marzo de 2020 con motivo de la COVID-19. Como decimos, la familia ha estado representada por el grupo Laborum y nos acompaña la persona que ha estado llevando este caso, el graduado social Antonio Ortega. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, ante todo, enhorabuena por esta sentencia, por este logro que a partir de ahora va a abrir las puertas para al menos el camino para que se pueda conseguir sentencias similares en todo el territorio nacional. Pero si le parece, vamos a explicar el caso desde el principio y luego vamos a explicar el porqué de la importancia, ¿no?, que el Juzgado de lo Social número 3 de Jerez haya reconocido el fallecimiento por COVID como accidente laboral. En este caso estamos hablando de un profesional de la limpieza que trabajaba en el centro hospitalario de aquí de Jerez y que al inicio de la pandemia se contagió y falleció, ¿no?, por la COVID. Correctamente. La importancia de esta sentencia y de este procedimiento es que se trata de un fallecimiento de un trabajador que prestaba servicio como limpiador en el hospital, pero era personal no sanitario. Y tenemos que recordar que el personal no sanitario, expresamente en el Real Decreto Ley que sacó el Gobierno como consecuencia de la presión de los sindicatos médicos, que reconocía el accidente de trabajo para el personal sanitario, estaban excluidos expresamente, ¿no? Y entonces ahí la dificultad de este procedimiento es acreditar que efectivamente que la causa-efecto, ese fallecimiento tuvo como consecuencia de haber estado expuesto al contagio en el COVID en el centro de trabajo. Esa era la dificultad de este procedimiento y esa es la importancia de esa sentencia al reconocer accidente de trabajo el fallecimiento de este trabajador. Claro, porque toda la investigación o toda la documentación de pruebas que se ha tenido que presentar se enfocaba precisamente en demostrar que esta persona no se había contagiado fuera de su lugar de trabajo, ¿no? Nosotros teníamos que acreditar, y la carga de la prueba, en este caso nuestra, era acreditar que efectivamente el contagio no fue fuera. Y desplegamos una prueba
y demostramos, o al menos aparecen los hechos probados de la sentencia, de que el contagio vino como consecuencia de esa exposición en su puesto de trabajo y concretamente en un departamento en concreto donde estuvo prestando servicio 7 días antes de contraer la enfermedad. Porque estamos hablando del inicio de la pandemia, en el que todavía no se habían articulado todos los mecanismos, todo el material de protección para todo este tipo de personal que trabajaba en el hospital. Era desconocido aún todavía cómo se estaba el ritmo de contagio, entonces en ese sentido era más que evidente, ¿no?, que el foco se había producido en el hospital. Este supuesto se encaja específicamente en ese periodo. Cuando el 20 de marzo aparece ese brote que aparece en el departamento de dermatología, cuando ese trabajador había estado prestando servicio de limpieza en ese departamento en concreto, y cuando a ese trabajador en aquellos momentos, como existían, digamos, no teníamos los medios suficientes para poder detectar la enfermedad, se encuentra mal y le piden un parte de baja, concretamente el 20 de mayo, por una gripe normal. Se marcha a su domicilio, se le dicen, váyase usted a descansar el fin de semana, pero el fin de semana no solamente no se recuperó, sino que se sintió muy mal, tuvo que ingresar en la UCI, ahí ya le detectaron el COVID y de la UCI salió ya con el fallecimiento en abril. ¿Por qué se inicia este proceso? ¿En qué momento? Pues entiendo que los familiares deciden luchar para que se reconozca, al menos que su fallecimiento sea producido por un accidente laboral y no por una contingencia común, como así se le determinó al inicio. Fallece en abril y el procedimiento lo pusimos en marcha, hizo facto, la familia se movilizó porque entendía que era injusto no reconocer el accidente de trabajo a su padre, concretamente al señor Clavijo, y iniciamos el procedimiento por entender de que existía una discriminación con respecto al personal sanitario. El Gobierno, como decía, se apresuró en mayo a dictar un Real Decreto Ley donde todo aquel personal sanitario que prestara servicio en los centros hospitalarios y previo informe de los servicios técnicos de prevención fallecieran, pues les reconocían como accidente de trabajo el fallecimiento. Previamente, en marzo, el Gobierno, la avalancha que se le vino de las bajas por COVID, pues el Gobierno dictó un Real Decreto Ley donde reconocía accidente de trabajo todos los procedimientos de los trabajadores por COVID, pero solamente a efectos de la incapacidad temporal, del periodo de baja. Más allá, no se reconocía como accidente de trabajo. Tras fallecer esta persona, iniciar el procedimiento de viudedad y reconocer la Seguridad Social, que esto era una enfermedad común, entendíamos que había que luchar ahí porque sería una discriminación con respecto al personal sanitario o cualquier persona del personal sanitario de su centro de trabajo que hubiese contraído la enfermedad y que sin embargo el Real Decreto sí lo amparaba. En este caso, al no ser personal sanitario, no estaba amparado. Y por ahí iniciamos el procedimiento y afortunadamente la sentencia pues nos da la razón. Tengo que decir que es una sentencia que va a tener recorrido. Sí. Una sentencia que aquí están por una parte el Instituto Nacional de la Seguridad Social, por otra parte la empresa y por otra parte la mutua correspondiente, y que esto tendrá recorrido. Pero entiendo que los hechos probados difícilmente los van a poder cambiar y los hechos son los que son. Claro, porque la única diferencia con la misma fatalidad, con el mismo resultado entre un personal sanitario y no sanitario es la labor que realizan, porque están en la misma ubicación y se trata de un virus que se contagia por el aire, ¿no? Pues efectivamente. Que no afecta a la labor que se realiza en cada momento, sino al lugar donde se ubica. Esa fue nuestra interpretación, y es decir, para este juicio tuvimos que desplegar una prueba importantísima, y sobre todo era un informe técnico de los servicios de prevención del hospital, con la testifical del responsable de prevención del hospital, que asistió a la vista y fue interrogado por las partes. Y efectivamente allí quedó acreditado que esta persona estaba expuesto al contagio, igual que estaba un médico, igual que estaba cualquier otra persona, y de los muchísimos que se contagiaron en el hospital en ese momento en los distintos departamentos. Como consecuencia de esta sentencia, del resultado dictaminado por el Juzgado de lo Social número 3, a la familia lo que le afecta es en cuanto a las pensiones de viudedad y de orfandad en este caso, ¿no? Es lo que diferencia sí. el que se determine como accidente laboral o no.
La diferencia entre lo que tenían reconocido como enfermedad común y ahora con el accidente de trabajo, la accidenta es, por una parte, el pagador no es el mismo. Mientras que la enfermedad común sale de las arcas de la seguridad social, en este caso, al ser accidente de trabajo, quien tiene que capitalizar el capital coste es la mutua aseguradora, la mutua con la que la empresa tiene cubierta las contingencias de accidente de trabajo. Eso por una parte. Y por otra parte se despliega ahora mismo que mientras que la enfermedad común no le da derecho en materia de seguridad social ninguna indemnización, sin embargo la Ley General de Seguridad Social, cuando un trabajador fallece por accidente de trabajo, sí tiene la viuda y sus herederos derecho a una indemnización fijada y tasada. Pero además se despliegan ahora mismo otros procedimientos, como son los procedimientos del daño y perjuicio como consecuencia de la falta de medidas de seguridad que se desplegará una vez que la sentencia se afirme. Esto es un hito porque se ha reconocido como accidente laboral una persona no sanitaria. Estamos hablando en este caso de un profesional de la limpieza, pero ahí entraría administración y otro tipo de profesionales que trabajan en un centro hospitalario y que lamentablemente han podido fallecer, ¿no? Todo el personal que no sea sanitario, estrictamente, administrativos, celadores, personal de la hostelería que trabajan, por ejemplo, en los bares, en las cafeterías de los hospitales, personal de limpieza, todo el personal auxiliar que no es sanitario, sí. Ha dicho que esta sentencia tiene recorrido todavía, porque cabe recurso por parte de las otras partes, ¿no? Sí. La sentencia, en la jurisdicción social no hay una segunda instancia ni una tercera instancia. En la seguridad social solamente se pueden recurrir al Tribunal Superior de Justicia si existe una infracción de norma o para revisar los hechos probados. En este caso los hechos son los que son, difícilmente se van a poder modificar y yo entiendo que la calificación jurídica que ha hecho la magistrada es conforme a derecho, con lo cual podrán recurrir, pero esta parte nosotros entendemos que el recorrido, que puede ser largo en el tiempo o dilatar el procedimiento, pero creo que el fallo difícilmente, desde mi punto de vista, va a tener cambio. Con una única sentencia en esta dirección no es jurisprudencia todavía, pero sí abre la puerta a que se puedan producir más sentencias con esta misma finalidad, claro, ¿no? La jurisprudencia la sienta el Tribunal Supremo, la doctrina la Sala de lo Social, pero sí, al ser una sentencia, cuando estábamos días antes de la vista, buscábamos a ver si nos encontrábamos en cualquier juzgado de toda España un caso similar para poder tirar de él. Solamente encontramos dos sentencias que existen del personal no sanitario, pero por enfermedad profesional. Por accidente de trabajo no encontramos ninguna. Entonces, esto no es jurisprudencia, sí, pero esto va a abrir un camino que al final llegará a la Sala, llegará al Tribunal Supremo y entendemos que hará jurisprudencia. ¿Podrían denunciar o podrían recurrir o seguir sus pasos familias de personas que han fallecido no sanitarias, aunque hayan pasado a lo mejor 2 años, o ya no? En materia de prestaciones hay prescripción, pero la prescripción en materia de prestaciones es a los 4 años. Por consiguiente, ahí, dependiendo de la casuística, se podrían ver. Se podría todavía. Hay también, con respecto a las responsabilidades de la empresa tiene una responsabilidad de 1 año, pero en materia de prestaciones son 4 años. Habría que ver cada supuesto y cada caso. Lo digo porque yo no sé si han tenido reacciones por parte de otros colegas o de casos que se hayan similares y que se hayan querido poner en contacto con el Grupo Laborum después de esta sentencia conseguida. Cuando hay sentencias que son novedosas, pues porque el fallo de alguna de las maneras a nivel provincial, a nivel de la comunidad o a nivel del país, pues son, como decía y reitero, novedosas, pues los compañeros te suelen llamar y sinceramente, pues desde ayer tenemos el teléfono completamente bloqueado, nos llaman de todas partes y tampoco nosotros queremos darle mayor porque también no queremos darle muchísima publicidad al caso en concreto, sabemos que es importante, pero que tampoco queremos que la sentencia esté por ahí porque también tenemos que reservar los derechos de nuestros clientes. Pero sí es cierto que se ha conseguido por primera vez una sentencia en esa dirección y no sé si eso va a animar a otras personas a poder luchar por sus derechos en ese sentido y también pues que se abra ya ese camino a todo el territorio nacional. Yo estoy convencido que a nivel nacional tiene que haber muchísimos procedimientos en la jurisdicción social en esta línea, convencido.
y que posiblemente esta sentencia los compañeros la utilicen de cara a su juicio. De eso estoy convencido. Y como profesional, el haber conseguido esta sentencia como profesional, en pues te sientes satisfecho porque de alguna de las maneras el profesional lo que quiere es conseguir, digamos, lo mejor para su cliente, pero siempre desde el punto de vista de la justicia. Y en este caso entendíamos que por justicia social y por no discriminación de los trabajadores no sanitarios, entendíamos que ilusamos por esta sentencia y por este caso. ¿Este resultado podría provocar que en ese Real Decreto se incluyera al personal no sanitario como accidente laboral la COVID? Por la experiencia que llevo, que son más de 35 años en esta profesión, difícilmente cambia el legislador hasta tanto que el Tribunal Supremo no lo rectifica. Cuando esto llega al Supremo y el Supremo le diga esto hay que cambiarlo, pero difícilmente cambia el legislador un Real Decreto si el Supremo no se pronuncia ante al respecto. Y además eso tardaría ya su tiempo y con suerte a lo mejor ya superamos esta pandemia, ¿no? Sí. Bueno, lo que sí es cierto que al menos si lamentablemente nos vemos en situaciones similares en próximos años, se reconozca a todo el personal que trabaje, en este caso en un centro hospitalario, como accidente laboral la COVID, que no como enfermedad profesional, que eso hay que determinarlo también. Sí. Bueno, pues Antonio, enhorabuena por el trabajo que han realizado y por el resultado que han conseguido y bueno, pues al fin y al cabo es de justicia, ¿no? Muchas gracias. El que se reconozca también al personal no sanitario que se vean afectados, ¿no?, por el COVID. Muchas gracias, enhorabuena a todo el equipo del Grupo Laborum. Gracias a usted. Y gracias por haber venido aquí a contárnoslo, porque lo conocimos ayer y dijimos, bueno, pues vamos a conocer los detalles de todo este procedimiento, de toda la investigación, de la documentación que se ha tenido que presentar para conseguir esta sentencia pionera en nuestro país y que se ha conseguido aquí en Jerez. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad. A la vuelta nos vamos a ir hasta Vinoble. Vamos a conocer algunas denominaciones de otros países que están presentes aquí en la feria de los vinos generosos y licorosos aquí en nuestra ciudad, como por ejemplo vienen de Canadá, vienen de Portugal, también de Italia, de Francia, de Hungría, de Eslovenia. Bueno, pues un equipo de Jerez al Día ha estado allí y se lo vamos a contar a la vuelta.